Lo saludamos a él. Hay una definición dentro de sus profesiones que me llamó poderosamente la atención. Pero por lo pronto voy a decir que es escritor, profesor en letras, editor y librero. Y vamos a ir hacia una novela escrita en Mar del Plata, ¿sí? Una ciudad que creo que conocemos todos, pero no está estaría bueno leerla para ver descripciones. No me pasaron algunas citas y la verdad que Lindas, sí. lindas, me gustó. Una historia de amor que involucra la música, Me gusta. por lo pronto. Y además, charlando con alguien, me dio una definición que podría llegar a ser interesante para debatirlo con alguien que escribe para un determinado público que creo que no sé si tiene tantas novelas. En primer lugar, saludarlo a Esteban Prado, bienvenido, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo están? Che, buen día. Perdón que me había conectado y me caí en el camino. No, no pasa nada, suele pasar. Bueno, el libro que se está presentando es 10 canciones para volver a casa, editorial Sí. La Flor Azul. Escritor, y dije Vecina, que... ¿Cómo? vecina, digo, la Flor Azul porque están en Mar Azul, ahí cerquita. Claro, sí, total. Y hay una cosa acá que, antes de arrancar ya con todo, porque vi en algunas descripciones que dice inventor como primera descripción. Sí. ¿Qué es ser Eh, inventor? O no sé si esto está bien. Mirá, no, no, sí, sí, está bien. Me gusta ponerlo en las solapas o en algunas biografías, primero porque llama la atención y porque yo le encuentro como muchas dimensiones, ¿no? La más obvia es, nunca logré inventar nada en el sentido concreto, pero sí que me encanta tener como una especie de laboratorio en el garage de mi casa o ahora en el patio, que voy encontrando cosas, de repente desarmo una cámara de fotos, trato de reconstruirla en el sentido más como mecánico, ¿no? De engranajes, esas cosas me divierten mucho. Por lo general, desarmo más de lo que armo, ¿no? Cuando hay que volver a armar. Pero, ¿cómo te Pero no, gustaría que te describan como escritor? ¿Está bien? sí, está perfecto, sí, sí, sí. No, y Eh, decía inventor también en el sentido de inventor de historias, ¿no? Que es algo que por ahí lo usamos bastante corriente como invención, la invención de una historia, pero no se le suele decir al que escribe una historia inventoria, y me gusta también pensarlo en Mm. ese sentido. Totalmente. ¿Escritor desde siempre? Eh, Diría que no. Viste que están en esos mitos de escritores. No, yo escribo desde los 5 años, porque Sí, aprendí a leer y escribir antes de ir a la escuela y ya claro. había escrito mi primer cuento. Hay una escritora que me gusta mucho a mí que se llama Eve Ward, que dice, el escritor nace bebé, no nace escritor. Claro. Te Claro. nace bebé, después en algún momento te convertís en algo. Y sí, yo diría que empecé a escribir terminando la secundaria, por ahí, que sentí como esa electricidad, digo yo, de repente pasar de la lectura hacia la escritura y quedarme una tarde escribiendo un cuento y después compartirlo en familia o con amigos. Esa primera pulsión fue por ahí, no sé, 15, 16 años. ¿En casa artistas o no? Un poco diría, no, 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 no en el sentido profesional, pero sí en el sentido de las maneras de vivir y de hacer cosas desde la plástica, no desde la música, como es el caso de la novela, pero sí desde el dibujo, desde ese tipo de cosas, sí, mucho. Y por lo menos por ahora, escritor, ¿qué sería? ¿Un hobby? ¿O escribís o es un modo de vida? Mira, es un modo de vida en el sentido de que ocupa una parte de mi vida muy importante, que es parte de mis rutinas, de lo que hago como permanentemente. Y también en el sentido profesional, si bien es, diría, un conjunto de cosas vinculadas a la lectura y la escritura, está ahí escribir literatura, pero también ser editor, pero también ser librero, dar clases, ¿no? Como que es todo parte del mismo universo. Bueno, va todo relacionado, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Y cómo fue que te llegó la idea de hacer 10 canciones para volver a casa?
Mirá, ahí hay, son dos cosas muy concretas y en algún punto autobiográficas que están un poco mezcladas con la historia que se narra en 10 canciones, porque yo vivía en el bosque Peralta Ramos, que es similar a muchos de los bosques de la costa atlántica, porque son bosques en general construidos como forestaciones, que después se van habitando y convirtiendo en bosques. Eh, y vivía en uno de esos bosques. En un momento en el 2016, si no me equivoco, hubo un temporal de los que suele haber acá y fue realmente, se cayeron 100 árboles en la parte que está poblada, ¿no? Y en mi cuadra se cayeron 8, nada más en mi cuadra había una casa que tenía 2 árboles encima, sobre mi casa se cayó un árbol también, que nunca agradecí tanto ser inquilino como en ese momento. Eh, bueno, nada, esa fue una experiencia que dije, esto algún día se va a convertir en literatura, y efectivamente. Y después, en un momento experimenté, quise inventar, si se quiere, una aplicación. Ajá. Y me empecé a imaginar una aplicación en la que en realidad existen, pero para mí en ese momento no existían, que es una aplicación de competencias de karaoke, un poco lúdicas, en las que te conectás un rato y cantás unas canciones y hay una audiencia que te puntúa y vas pasando de niveles y cada tanto, una vez por semana, se hace una competencia tipo, no sé, fase de grupos, octavo final, semifinal. Está re bueno. Como, claro, yo en ese sentido también soy como inventor de ideas, después no las, no No la las llevo a llevo a cabo. cabo. Claro, pero siempre se me ocurre algo en ese sentido. Y dije, bueno, también no la voy a llevar a cabo en el sentido concreto de hacer una aplicación, pero sí sucedió de pensar una historia en ese bosque en el que hay unos chicos que están participando de este tipo de cosas, una chica como cantante que es muy talentosa y al mismo tiempo un poco tímida y se acaba de mudar al bosque y no conoce a nadie, pero como que tiene muchos seguidores en esa plataforma, y un pibe de ese mismo barrio que sí es un local del bosque, que la sigue y no se da cuenta que es vecina. Todo el tiempo está con sus cascos, con sus auriculares, hasta que la hermana le hace así y le dice, mirá, lo que vos estás escuchando, Está también al yo lo estoy lado. escuchando acá en el patio, está al lado, exactamente. Esos son Nicole y Leandro, y así arranca un poco la historia, ¿no? Como a partir del momento en el que pasan de esa cosa de ser seguidor uno de la otra, de las redes y sobre todo de la plataforma de karaoke, a empezar a establecer un vínculo en el bosque. Y cada vez que se ven hay algo más que pasa, ven unos bichos un poco extraños, escuchan ruidos, ¿no? Como que empiezan a descubrir que hay otra vida en ese mismo bosque que parecía algo cotidiano para ellos. Me gusta, ¿eh? Me dan ganas de leerlo. Sí, lo vamos a leer en nuestra biblioteca ANEPT. Igual, vos sabés que estaba charlando con alguien y no sé si es cierto, y vos me dirás para debatirlo, pero no hay mucha novela destinada al público meramente adolescente. No sé si vos opinás lo mismo, porque la verdad que yo también estaba pensando, digo, todos los libros que leí o son para niños, entre comillas, o si no, para más un público adulto. Pero en esa franja de adolescencia no sé si leí muchas historias que conectaran conmigo mismo. Mirá, a mí me pasó, a partir de tener la librería y de trabajar mucho con las editoriales independientes argentinas, que ese diagnóstico yo coincido en el sector independiente. Hay muy pocas colecciones y novelas como destinadas al público adolescente, juvenil. Sí que hay una gran industria que tiene como en el sentido de segmento, de target, de mercadotecnia, mucha publicación de novelas y realmente hubo ahí una cosa de decir, viene tantos pibes a pedirme novelas y por el corte que tiene la librería no tengo tantas. Claro. Y cuando yo empezó eso como 2016, 2017, 18, la habré empezado a escribir y fueron 5 o 6 años de estar trabajando. Cuando pensé que estaba terminada, empecé a buscar editoriales, fue muy, muy difícil, hasta que La Flor Azul, que fue como de las primeras que yo encontré, editoriales entre pequeñas y medianas, que estaban pensando una colección de ese palo. Eh,
Y también que contaran historias que de repente no están tan pensadas desde algo metropolitano o global, porque hay muchas que se escriben como sin rasgos regionales, como para que sea válida acá, en la India, en España Claro. y en Estados Unidos, ¿no? Esta es como muy bonaerense, pensamos nosotros con los editores. ¿Considerás que el adolescente sigue leyendo? O sea, lee, porque también está ese mito, ¿no? Digo, bueno, ¿para qué voy a hacer un libro para un público que claramente no se vuelca a los libros? Mirá, yo sí, a mí me parece que en las franjas etarias, en las que en todas se está compitiendo en la vida digital con la lectura en papel, una de las que menos tiene la batalla perdida es la de los jóvenes de entre 13 y 20 años. Todavía tienen tiempo para arrancar. Eh, a veces me parece que está más perdida en otras franjas etarias que en esa. Mira. Se lee un montón y los que leen de una manera muy intensa, novelones, uno tras del otro, pertenecen a comunidades de lectura, se comentan, tienen blogs, canales. O sea, tenemos fe, el libro todavía no muere. Mm, O sea, la lectura como libro. no, no, no. Eh, No va a morir en la ese lectura. sentido no hay manera. No hay manera. Bueno, yo pensé que sí, que hay dos cosas que me sorprendieron, que con el avance de la tecnología, una era la radio como tal, y creo que se fue transformando en medio de comunicación, y sobrevivió más vigente que nunca, o sea, la radio me parece que está más vigente que nunca, y dos es el libro, y sin embargo, nada, las librerías siguen teniendo muchos ejemplares, las editoriales siguen sacando, pero bueno, todavía está esta... Siempre está el lado B, ¿viste? De todo lo que se masifica. Siempre está la comunidad, al menos chica, grande, no importa, pero siempre hay una cara B que sostiene esas cosas. La lectura, la radio, las cosas que en general capaz no se usan. Considero que posiblemente sea como una relación mágica que existe. Primero de la radio, de una compañía, de escuchar a alguien, imaginarte todo Sí, un mundo de cosas. Y la magia que tiene abrir un libro y sí. sentir el ruido de la hoja, el olor al libro nuevo. Aparte la intimidad con un libro, vas a Claro. cualquier lado, estás vos ahí con Bueno, la eso lectura, es también. No hermoso. necesitas Sí, batería, no necesitas nada. Nada. no, y les hago un comentario más concreto porque a veces mancho estas ideas porque es una pregunta que nos hacen, por lo menos desde que abrimos la librería hace 10 años, era, no, el libro digital, la imprenta demanda, el ebook, bueno. Y más viendo los efectos que tiene la tecnología digital actualmente es, cuando vos lees un libro, nadie sabe del otro lado lo que vos estás haciendo. En ese sentido de intimidad y privacidad, imposible de vulnerar. Claro. Claro. Nadie se va a meter en tu cabeza para meterte en una métrica y después tratar de venderte algo. No te van a interrumpir la lectura para meterte una publicidad, un pop-up, ni nada que se le Tal parezca. cual. Y después, que si bien genera un tipo de vínculo que cuanto más lo practicás, de repente lo querés practicar más, no genera un tipo de adicción como puede llegar a generar una pantalla en una persona de 10, de 5, de 50 o de 70 años. Entonces me parece que en ese sentido, cuando nos demos cuenta de los efectos de lo que estamos viviendo, se va a reivindicar más todavía el libro. Perdón, y hablando de la tecnología, tengo la pregunta de, ¿le tenés miedo a la inteligencia artificial en cuanto al trabajo del escritor? Eh, Mira, sabes que no, justo sé que se va de repente es mucho más fácil eh, creer que escribiste algo de la nada porque vos pones un prompt y sale una historia. Eh, pero hay algo de la conjugación entre la vida y la escritura que está en la literatura que la inteligencia artificial no tiene. Y después hay algo de un pasaje que es escribir y editar y convertir un texto en un buen texto, en un mejor texto. Que eso me parece que sí, bueno, cualquiera puede de repente en muy pocos clics tener un texto. Ahora puede que sea mucho más necesario o mucho más peligroso las otras profesiones como la del programador Sí. que la del escritor.
en el sentido del riesgo que corren frente a la inteligencia artificial. Totalmente. Todo lo que necesite un vínculo y una conexión distinta, creo que todavía van a... Es imposible de imitar eso. Bueno, por eso. Es imposible. Entonces, claramente eso va a seguir, ojalá siga por mucho tiempo más. ¿Tenés idea tenés alguna obra ya en mente para sacar en el futuro? No. Sí, sí. No, justo ahora hablaba con un escritor amigo que es que hay mucha gente que se está viniendo a vivir para la costa y de repente aparecen. El otro día hablábamos con Yossi Abilio, que es un escritor que yo leía y ahora es vecino. Eh, y me decía, como yo le decía en realidad, que había tratado como de parar un poco de escribir y ponerme a leer un poco y darle algunas, como un pequeño parate. Claro. De no estar, y me dice, claro, porque ¿quién te lo pide? Y como vos te pedís a vos mismo que todos los días tenés que escribir. Y estaba como en una especie de parate en ese sentido más literario, pero sí que hace 2 años que vengo trabajando en una película. Ah, Entonces, bueno, nada, en el sentido creativo sí que no se ha detenido y es muy difícil, realmente es muchísimo más difícil que publicar un libro, pero vamos a hacer el intento. ¿una película basada en alguno de tus libros o de Basado cero? en realidad en un relato inédito, otro corte, no es para nada juvenil, es más bien así entre una especie de drama social y película de acción con algún corte ahí muy urbano y muy de Mar del Plata, eso sí. Pero bueno, nada. Son 2 días en la vida de un tipo cuya vida se viene abajo totalmente. Ese es no. Ah, bueno, vamos a tener que Me tener un gusta. tráiler o algo Sí, ahí, no sí, sé. sí. Sí, sí. Eh, ya en algún momento va a haber algo. Qué bien. Bueno, Esteban, primero recomendar, se puede conseguir en cualquier librería 10 canciones para volver a casa. Mira, lo más fácil es en alguna librería que se dedique a editoriales alternativas, independientes, y si no, conectarse directamente con La Flor Azul, que ellos van a muchas ferias, hacen envíos. Es una editorial además muy linda para todo su catálogo, para conocerlo. La Flor Azul entonces editorial, te comunicas directo con la editorial. ¿Cómo te seguimos? Igual, ¿cómo te encontramos en redes a vos? En las redes soy Esteban J. Prado. En Instagram estoy así, Esteban J. Prado. Eh, Como Homero J. Simpson. Esteban, gracias por la comunicación. En algún momento me gustaría invitarte al estudio cuando andes por acá por Pinamar y Vamos a agradecerte. hacerlo. Bueno, dale, cuando estrene la película ahora en 6 meses más o menos, yo le tengo Ahí una sí. fe. Ahí viene y hacemos todo y te invitamos para acá, para esta zona. Gente, un abrazo muy grande. Gracias. Por favor, a vos. Esteban Prado, escritor, ya sabés, 10 canciones para volver a casa, editorial de La Flor Azul, te comunicas con la editorial directamente para conseguirlo más fácil, o si no, en alguna librería que tenga algunas editoriales alternativas.